Bienvenidos sean todos, todas y todes a este nuevo video, ¿ya? Este video es para el desarrollo de el molde de blusa o vestido en sistema de moldería Feller, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que presten mucha atención y que vayan guiándose por el paso a paso que está en la teoría que se les hizo llegar a sus manos, ¿ya? Este video es un apoyo para que ustedes puedan trabajar y la idea es que podamos ir siguiéndolo paso a paso, como podrán ver aquí ustedes en el molde, en el papel, cómo lo desarrollamos, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer vamos a definir la talla. En este caso nosotros vamos a trabajar con una talla 40. Ustedes tienen dentro de la teoría de su documento, ahí tienen la tabla de medidas donde sale también marcada la talla 40 y vamos a anotar las medidas dentro de nuestro papel en uno de los lados del papel. Vamos a anotar aquí nuestras medidas, ¿ya? Entonces vamos a acomodar aquí un poquito para que se vea bien, ¿cierto? Entonces vamos a anotar primero el contorno de busto. Ustedes ahí lo anotan ahí. Lo importante es que lo tengan aquí registrado, ¿cierto? El contorno de busto va a ser 92 centímetros, ¿cierto? 92 centímetros. Posteriormente tenemos el contorno de cintura, que aquí le vamos a poner contorno cintura, va a ser 74 centímetros. 74 centímetros. Contorno de busto 92 centímetros. Contorno de cintura 74. Posteriormente tenemos el contorno de caderas, ¿cierto? El contorno de caderas es 98 centímetros, ¿cierto? 98 centímetros. Tenemos el largo de talle delantero. Le vamos a poner talle delantero. Es 45 centímetros. Talle delantero corresponde a 45 centímetros. El largo de talle espalda corresponde a la medida de 43 centímetros. 43 centímetros. El largo total en este caso va a ser un largo total estándar que va a medir 60 centímetros. Entonces le voy a poner el largo total. Va a ser correspondiente a 60 centímetros. El alto de sisa corresponde a 20. Alto de sisa corresponde a 20 centímetros. El alto de busto va a corresponder a 24 centímetros, ¿cierto? Y el ancho de espalda hago 38. 38 centímetros, ¿ya? Por tanto, tenemos nuestras medidas ya anotadas. Aquí las tengo yo anotadas en este espacio para poder recurrir a ellas cuando sea necesario, ¿ya? Entonces, posteriormente vamos a partir realizando el esquema básico. Como dice acá el esquema básico, dice se traza una línea horizontal y otra vertical a 8 centímetros de la orilla del papel, formando un ángulo recto en el extremo superior izquierdo. Entonces primero nos situamos. Tenemos que ir a... Aquí tenemos que lograr que se vea, ¿ya? Entonces vamos a ir al extremo superior izquierdo, ¿cierto? Que este de acá. Probablemente quizá en el video se vea distinto, pero lo que pasa es que a veces el video se va a grabar como en espejo, por lo que estoy notando. Así que si se ve en espejo, ustedes igual entiendan la indicación como se la explico. Pero en el extremo superior izquierdo, ya, nosotros vamos a trazar una línea horizontal y una vertical a 8 centímetros del borde del papel. Por lo tanto, vamos a hacer un ángulo recto, o estos suerte de márgenes que podríamos entender. Entonces ese es el primer paso, ¿ya? Trazamos a 8 centímetros. Recuerden que yo voy a trabajar a escala, con esta regla a escala. Ustedes pueden trabajar en tamaño real, ¿ya? No hay ningún problema con eso. De hecho, es ideal que trabajen en tamaño real para que puedan ir desarrollando de esa forma sus trabajos, ¿ya? Entonces vamos a marcar 8 centímetros. Vamos a marcar 8 centímetros, ¿cierto? Para poder trazar una línea larga que atraviese estos puntos, ¿cierto? Entonces
8 centímetros, 8 centímetros, ¿cierto? Ya, entonces después vamos con nuestra regla y vamos a trazar este ángulo. No importa si nos queda más larga o nos queda más corta, porque esto se puede alargar en caso de que quede más corto, y en caso de que quede larga no importa, si no afecta absolutamente nada. Perdón, aquí me quedó un poquito choque. Solo tiene que siempre queden las líneas de forma correcta y corregir siempre que sea necesario. ¿Ya? Entonces, ahí trazamos una línea y trazamos la otra. ¿Ya? Entonces ya formamos este ángulo recto, que este ángulo es el ángulo de 90 grados, ¿cierto? El ángulo recto es aquel que tiene 90 grados. Vamos a poner un poquito más acá la iluminación, a ver si nos apoya. La idea es que se vea súper bien. ¿Ya? Posteriormente nos dice que desde la esquina superior izquierda, es decir, desde esta esquina que hemos generado recién, por la horizontal, el horizonte, la parte de arriba del horizonte, vamos a marcar un cuarto de contorno de busto menos 1 centímetro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ocupar nuestra calculadora y vamos a dividir un cuarto de busto, que en el fondo el busto ¿cuánto mide? Mide 92 centímetros. Entonces, vamos a usar 92 centímetros dividido en 4, porque es un cuarto. La medida del 92, que es el busto, la dividimos en 4, lo cual nos da 23 menos 1 centímetro, como dice acá la teoría, por lo tanto va a ser 22, y eso va a ser para la espalda. Entonces nosotros vamos a marcar desde acá 22 centímetros, ¿cierto? Y posteriormente nos dice, este punto se escuadra hacia abajo y se hace llegar hasta el largo de blusa deseado. Por lo tanto, ya nos está diciendo que por la línea vertical tenemos que saber cuál es el largo de la blusa deseado o del vestido, puede ser cualquiera de los dos, ¿cierto? Y el largo total es 60 centímetros. Entonces al tiro yo ya sé que debo marcar acá, en este lado, los 60 centímetros, ¿cierto? Hoy me quedo prácticamente justa la línea. Me faltó un poquitín nomás. Entonces yo ahí sé que ahí están los 60 centímetros, ¿cierto? Este es el largo de la falda o de la blusa, ¿cierto? O sea, del vestido o la blusa. Entonces, desde ese punto yo lo escuadro hacia adelante, dando los 23 centímetros que coinciden con los 23 de acá arriba. Eso significa escuadrar. O derechamente ocupar mi escuadra. Que yo la apoyo en una línea aquí. Mientras apoyo en una línea, yo sé que la línea que yo generé acá va a quedar recta, porque se está apoyando sobre una recta, ¿cierto? Déjame corroborar. Perdón, son 22 centímetros, no 23. 22. Aquí me había equivocado. Ven, es importante siempre fijándose, corrigiendo. Ya. Eso, ven, ahí está. Los 22 centímetros. Son 22 porque al dividir el 92 nos da 23, dividido en 4. Y menos 1, 22 centímetros, ¿cierto? Y eso sería la espalda. Entonces yo al tiro aquí le puedo colocar una E que va a representar la espalda, ¿cierto? Una E. Posteriormente nos dice la teoría, desde la segunda línea vertical por la horizontal marcar 10 centímetros. Es decir, la segunda línea vertical, porque esta fue la primera que hicimos, ¿cierto? La que hicimos recién sería la segunda línea vertical. Y desde ese punto vamos a dar 10 centímetros, que vamos a dar una pequeña separación, ¿ya? Entonces marcamos los 10 centímetros y dice, este punto se escuadra hacia abajo, hasta el largo de la blusa, ¿cierto? Es lo mismo, damos los 10 centímetros acá abajo y los trazamos nuevamente con la regla o hacemos con la escuadra como les mencioné. Y ahí tenemos marcado nuestro espacio. Posteriormente nos dice
por la horizontal, es decir, la horizontal, la parte de la línea de arriba, marcar un cuarto de contorno de busto más 1 centímetro para el delante. Ahora en vez de restarle 1, le vamos a dar 1 centímetro. Entonces si nosotros dividimos el 92 en 4, que son cuartos, ¿cierto? Nos da 23, ¿cierto? Más 1 centímetro nos da 24. ¿Ya? Entonces vamos a dar 24, tal cual como lo hicimos delante, vamos a dar 24 centímetros, ¿cierto? Hacemos lo mismo, vamos a escuadrar también, porque esta línea también se extiende hacia abajo. Entonces damos los 24. Y trazamos la línea, ¿cierto? Y dice, este punto se escuadra hacia abajo. Ay, perdón, se movió aquí un poco esto. Este punto se escuadra hacia abajo, dice, hasta llegar al largo de blusa deseado. Por lo tanto, también vamos a corroborar que estas líneas midan los 60 centímetros para poder marcar la línea, que no nos hayamos pasado ni un poquito. Aquí vamos a marcar los 60, ¿se fijan? Para poder cerrar el rectángulo, ¿cierto? Que no nos vaya a quedar chueca esta línea tampoco. Entonces ahí todo perfecto. Y por cierto, aquí tenemos nuestro delante, ¿cierto? Tenemos la espalda y tenemos el delante, ¿cierto? Ya, ahora voy a proseguir, ¿cierto? Entonces, recapitulando, tenemos la espalda que mide 22 centímetros y el delante que mide 24 y una separación de 10, ¿cierto? Y hacia abajo mide 60, que es el largo del vestido o del cuerpo, ¿cierto? Bueno, el siguiente paso nos dice bajar desde la primera línea horizontal, es decir, esta es la primera que realizamos, la primera línea horizontal, el largo de talle delantero y trazar una línea derecha que atraviese ambos rectángulos apareciendo la línea de cintura. Entonces, ¿cuánto mide el largo de talle delantero? 45, ¿cierto? ¿Y por qué no ocupamos el largo de talle espalda? Porque el largo de talle espalda es más pequeño en 2 centímetros. Por lo tanto, si yo ocupo el largo de talle espalda, me van a faltar 2 centímetros. Es más fácil que yo pueda ajustar 2 centímetros a que yo se los agregue. Entonces, por lo tanto, ocupamos el talle delantero, ¿cierto? Que mide 45. Por lo tanto, vamos a marcar 45 por esta línea vertical. Desde la línea horizontal hacia abajo, vamos a marcar 45. Pueden ir revisando su teoría ustedes también, ¿ya? Y marcamos este otro lado 45 también porque debe atravesar los dos rectángulos o los tres rectángulos si se quiere, ¿ya? Entonces aquí atravesamos y esta línea que aparece aquí es la línea de cintura, ¿cierto? Ahí se ve la línea de cintura, ¿cierto? Posteriormente nos dice, en el rectángulo de la espalda bajar por la primera horizontal, solamente en la espalda bajar por la horizontal la diferencia que existe entre el talle delante y el talle espalda. En el fondo, como yo les mencionaba, hay una diferencia entre el talle delante y el talle espalda en cuanto evidentemente a la medida que tienen. Por lo tanto, el talle delante mide 45, que es el que ocupamos para dar aquí la medida, y el talle espalda mide 43 solamente. Entonces hay 2 centímetros de diferencia. Entonces esos 2 centímetros los vamos a bajar aquí en el rectángulo de la espalda, solo en el rectángulo de la espalda, ¿ya? Bajamos los 2 centímetros porque en el fondo la espalda tiene que quedar con la medida de su talle y el delante con la medida de su talle. ¿Se fijan? Básicamente eso es lo que estamos haciendo, hacer el ajuste correspondiente, ¿ya? Entonces bajamos 2 centímetros solamente en el rectángulo de la espalda y trazamos esta línea que solo contempla el rectángulo de la espalda, ¿ya?
¿Se fijan? Este espacio mide 2 centímetros, que es la diferencia de los talles. Dice, y posteriormente nos dice, en el rectángulo del delante, bajar por la primera horizontal 1 centímetro. El centímetro que se bajó, trazar una horizontal que atraviesa el rectángulo en su ancho. Y aparece la línea auxiliar de delante. Esta que estamos viendo acá, la de abajo, es la línea auxiliar de espalda, y la que vamos a trazar ahora es la línea auxiliar del delante. Aquí se baja en el delante, siempre se baja 1 centímetro, independientemente si la diferencia de los talles es más o menos. Es mayor o menor a esto en la espalda, la diferencia no afecta en esta medida, ¿ya? Siempre al delante se le baja 1 centímetro. Y a la espalda le bajamos la diferencia que hay entre los talles, ¿ya? Entonces, continuamos. Vamos a trazar la espalda. Esto es lo siguiente. Tenemos nuestra espalda y nuestro delante ya los rectángulos listos, y vamos a pasar a trabajar sobre nuestra espalda. Entonces nos dice, vamos a realizar primero el escote, ¿ya? Por la línea auxiliar de espalda, es decir, por esta línea que está acá abajito, desde el centro de espalda, desde aquí para acá, este es el centro, este es el costado, ¿ya? Centro de espalda, costado, ¿ya? Por la línea de centro de espalda, desde la línea auxiliar bajar 2 centímetros que corresponden al alto del escote, y unir los puntos con línea curva, ¿ya? Entonces vamos a bajar 2 centímetros para generar el escote, ¿cierto? Que esta va a ser la profundidad de nuestro escote espalda. Los bajamos desde aquí, de esta línea auxiliar, perdón, que no se ve, desde la línea auxiliar aquí bajamos 2 centímetros, que ahí lo pueden ver, ¿cierto? Y ¿cómo vamos a ver el ancho del escote? Como dice en la teoría, vamos a dar 1/5 de ancho de espalda, 1/5. Entonces nosotros vamos a dividir en 5 la medida de ancho de espalda, y el ancho de espalda corresponde a la medida de 38 centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 38 dividido en 5, porque es 1/5, ¿cierto? Y nos da 7,6 centímetros. Entonces nosotros, por la línea auxiliar, ¿cierto? Esta de espalda, vamos a dar desde el centro 7,6 centímetros. Ahí ustedes lo dan correctamente, yo voy a buscarlo aquí. Y esto se une con la cercha de sastre. Puede ser, en este caso yo puedo ocupar esta pequeñita, ¿cierto? O puedo ocupar una grande, porque la cosa es que se forme ese escote, ¿cierto? A ver, perdón, voy a probar con esta regla, voy a buscar hacer el escote. Ya, por ahí, muy bien. La idea es que en esta curva se topen los dos puntos que acabamos de generar y formamos el escote. ¿Se fijan? Yo coloco la regla de esta forma ahí, cosa que se toque el punto que está acá y el punto que está acá, y ahí trazo la línea curva, o bueno, la curva, no sé si se le denomina línea, ¿cierto? Es una curva, ¿ya? Entonces ahí nos aparece nuestro escote espalda. Luego lo que vamos a hacer, vamos a realizar el hombro y la sisa, ¿ya? Dice, por la línea auxiliar de espalda, desde el centro de espalda, entrar la medida de mitad de ancho de espalda. Entonces, por la línea auxiliar vamos a entrar la mitad de ancho de espalda. Es decir, si la medida de espalda es 38, la mitad es 19. Entonces, desde este punto, ¿cierto? Desde este punto, perdón, que le hago sombra. Desde este punto que tenemos acá, vamos a entrar 19 para dar el ancho de espalda y por supuesto encontrar dónde está el hombro, ¿cierto? No se me cayó. ¿Por qué damos la mitad de la espalda? Porque aquí nosotros tenemos una mitad de espalda, ¿cierto? Entonces es necesario solamente dar la mitad de la medida,
que aquí nos llega 19, ¿cierto? Y lo marcamos. Entonces esa línea, ahí es donde llega a la espalda, ¿cierto? Entonces dice, este punto lo vamos a escuadrar y aparece la línea auxiliar de sisa. Entonces lo que podemos hacer, como la línea auxiliar de sisa no tiene una medida, digamos, de largo para abajo determinada, le vamos a dar una medida más o menos ahí que nosotros consideremos que es una medida correcta. Damos una distancia considerable, digamos, para trazar esta línea. Entonces damos los 19 y de esta forma vamos a trazar nuestra línea auxiliar de sisa. ¿Se fijan? Trazamos la línea que nos va a servir de apoyo tanto para generar la sisa, que es la parte donde va la manga, aquí en el brazo, donde va la cabeza de manga, y también para buscar la inclinación del hombro. Va a servir para esas dos cosas. ¿Ya? Entonces dice, bajar por la línea auxiliar de sisa, es decir, vamos a bajar por esta línea que nosotros estamos aquí generando, que acabamos de hacer, por esa línea vamos a bajar un 20avo de contorno de busto menos 1 centímetro. Entonces el contorno de busto ahora tenemos que dividirlo en 20, ¿ya? El contorno de busto corresponde a 92, ¿cierto? Entonces vamos a poner 92 en la calculadora, dividido en 20, y nos da la medida de 4,6 centímetros, ¿ya? Entonces le vamos a restar después 1 centímetro, porque dice que es un 20avo de contorno de busto menos 1 centímetro. Entonces, si la medida era 4,6, vamos a restarle 1 y nos queda 3,6. Y desde la línea auxiliar bajamos, ¿cuánto? 3,6 centímetros. ¿Ya? Que esa va a ser la inclinación del hombro. 3,6, ¿cierto? Lo marcamos aquí. Y ese va a ser la inclinación del hombro. O sea, ¿qué tanto cae nuestro hombro? Dice, unir con línea recta el punto de inclinación de hombro al punto de escote, apareciendo el hombro de la blusa o vestido. ¿Ya? Entonces yo uno el punto del escote con el punto de inclinación de hombro, y ahí aparece literalmente nuestro hombro, que es como lo podemos entender, ¿cierto? Como sería el hombro dentro de una prenda. ¿Se fijan? Ahí ya va tomando forma. Aparece nuestro escote, aparece nuestro hombro, ¿cierto? Ya va apareciendo más una prenda de vestir. Y dice el siguiente paso: bajar desde el punto de la inclinación de hombro por la línea auxiliar de sisa la medida de alto de sisa. ¿Ya? Entonces, desde la inclinación de hombro, es decir, desde ahí donde aparece o termina nuestro hombro, vamos a bajar por esta línea la medida de alto de sisa. Desde aquí hacia abajo vamos a dar la medida de alto de sisa por esta línea que generamos, que es la línea auxiliar de hombro. Y el alto de sisa mide 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, desde la inclinación de hombro marcamos 20 centímetros hacia abajo. Nos va a aparecer acá 20 centímetros. Pueden trazar la línea si no era suficientemente larga, ¿cierto? Y dice, en esta altura, la altura de este punto, trazar una horizontal que atraviese los rectángulos de espalda y delante. Esta línea corresponde a la línea de pecho. Entonces, a esta altura, desde la inclinación de hombro para acá, nosotros vamos a trazar una línea que va a ser la inclinación, o sea, la línea de pecho. El pecho, ¿cierto? Pero ¿cómo yo puedo saber? Porque aquí yo sé que mide 20 desde el hombro, ¿cierto? Pero esta marca aquí yo al lado de acá, en el delante, no tengo esa línea de los 20 centímetros. Entonces la única forma de saber es medir cuánto mide desde la primera horizontal hasta este punto, saber cuánto mide, para poder marcar dentro del rectángulo del delante lo mismo para trazar la línea. Les voy a mostrar para que me entiendan mejor. Porque si yo busco acá, por ejemplo, yo digo, acá mide 20, ¿cierto? Pero yo traslado para acá, ¿desde dónde tomo los 20? No es tanto, porque en el delante todavía no he trazado nada. Entonces, para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es medir desde la primera
desde la primera horizontal que tengo acá arriba, la primera horizontal que hice, voy a medir hasta acá y mide 26,2 centímetros, ¿ya? Entonces, yo ahora ya sé que midiendo desde acá 26,2 centímetros, voy a encontrar el punto común. ¿Se fijan? Pues si yo lo tomo desde acá como referencia, desde la inclinación del hombro, en el lado del delante no tengo la inclinación del hombro, entonces es muy difícil que yo pueda hacer una línea recta sin saber, sin tener un punto de apoyo, ¿ya? Entonces ahí, ahora podemos trazar nuestra línea de pecho. ¿Se fijan? Ahí nos quedó un poquito más, pero es porque hay que corregirlo ahí, pero nos quedó la línea de pecho, ¿cierto? De esta forma tenemos la línea de cintura, pecho, ¿cierto? Importante ir entendiendo esto, ¿cierto? Y dice buscar la mitad de la medida del alto de sisa y marcar un aplomo. Entonces, en esta línea que tenemos acá, vamos a buscar la mitad, que esta línea mide 20 centímetros, por lo tanto la mitad siempre va a ser 10, ¿cierto? Buscamos la mitad, 10 centímetros y marcamos un aplomo. Que un aplomo es una línea así grande, notoria, que yo diga ahí hay una marca que me indica que ahí voy a tener que llegar en algún punto, o sea, va a ser un punto importante, por eso lo destaco, por decirlo así. Ya, ahora nosotros tenemos que saber cuál es el avance de sisa, ¿cierto? El avance de sisa corresponde a una fórmula que sale aquí dentro de la teoría, la cual nos dice que hay que dividir el contorno de busto, ¿cierto? En 2 y el resultado después lo dividimos en 6. Al resultado de esa división le sumamos 3 y al resultado lo dividimos en 2. En este caso yo no lo voy a hacer el cálculo porque ya lo hice previamente y el avance de sisa de nuestro caso en esta talla va a ser 5,3. Entonces ustedes anotan ahí avance de sisa va a ser 5,3, ¿ya? Pero importante que lo sepan que el avance de sisa es 5,3. Aquí dentro de la teoría sale la fórmula de cómo hacerlo y ustedes la pueden seguir los pasos cuando sea necesario, pero en este caso, para no detenernos tanto en eso, vamos a hacerlo así, ¿ya? Entonces dice, vamos a usar la medida de avance de sisa sobre la línea de pecho desde el costado de la pieza espalda hacia la izquierda, trazando una línea perpendicular a la del aplomo. Entonces, desde el costado, es decir, desde acá por la línea de pecho, vamos a dar hacia la izquierda, vamos a dar los 5,3 que son lo del avance de sisa, ¿ya? Lo marcamos, ¿cierto? Y esto se hace una perpendicular, es decir, una línea perpendicular es la que está como en la dirección contraria. Esta, por ejemplo, esta es horizontal y la perpendicular sería hacer una vertical, ¿cierto? Pero una línea del fondo que va a quedar paralela acá con la línea auxiliar de sisa. Entonces podemos escuadrarla perfectamente. Utilizamos nuestra escuadra, ¿cierto? Nos apoyamos en la línea y trazamos hacia arriba esta línea, a un ladito. Esta de acá. ¿Ven que apareció esta línea? La escuadramos. Tomamos desde acá del costado por la línea de pecho el avance de sisa, que son 5,3, y lo cuadramos hacia arriba, en nuestra línea paralela. Que llegue más o menos a la altura del aplomo, ¿eh? Que no se extienda tanto. Llega hasta la altura del aplomo, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar la sisa. Y la sisa tiene que tocar con la cercha. Usted tiene que tocar tanto el punto acá de la inclinación del hombro,
Tiene que tocar aquí este punto que generamos recién aquí al medio, este punto de la base de sisa, y aquí donde termina, digamos, podríamos decir, la línea de pecho, ¿cierto? Entonces, estos tres puntos se tienen que tocar para formar la sisa. Entonces, colocamos la regla de esta forma, ¿cierto? Y vamos a buscar que se toquen los tres puntos. En alguna parte de la curva se van a tocar los tres. Ya, ahí lo logré, creo. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, vamos a trazar. Ahí van a ver el resultado que va a pasar por los tres puntos. Ah, bueno, llegando hasta acá nomás. ¿Se fijan? Eso se me pasó para acá. Entonces ahí y ahí tocó. Y nos queda nuestra sisa. Esa línea curva es la sisa. Ya posteriormente nosotros en la línea de cintura desde el costado vamos a entrar 2 centímetros para el ajuste de la cintura. ¿Ya? Son 2 centímetros. Y esa línea de los 2 centímetros la vamos a unir con la línea de el pecho, ¿cierto? En línea recta. Vamos a usar nuestra regla y con línea recta vamos a unir acá, ¿cierto? ¿Ya? Perdón, que se me soltó. Posteriormente lo que vamos a hacer en la línea de acá abajo, que viene siendo la línea de las caderas, la última línea que tenemos acá, desde el centro de espalda vamos a dar la medida de 1/4 de cadera menos 1 centímetro. Entonces vamos a dividir la cadera. Ya, la cadera corresponde a 98 centímetros y vamos a dividirla en 2, no, perdón, en 4. Es 1/4 de cadera. Nos da 24,5, entonces vamos a dar 23,5, ¿cierto? Y marcamos acá los 23,5. ¿Ya? Ahí los marcamos, ¿se fijan? Ahí está la pequeña marca que sale, por supuesto, sale de la línea de lo que es la espalda, sale un poquito hacia afuera. Por eso se genera esta separación. ¿Ya? Y eso se une con esta línea en la cintura del entalle. Se une, pero se une con regla semicurva. Podríamos decir con regla de caderas, ¿cierto? Que por acá yo tengo una miniatura. Ustedes ocupan la regla de caderas, por supuesto, la grande, la normal, si están trabajando en grande. Y si no, ocupan, si están trabajando en miniatura, tienen que buscar algo que les pueda ayudar a hacer esta curva. Pero en el fondo siempre se ocupa la regla de caderas. ¿Ya? Debiese quedar algo así. Algo así de esta forma, más o menos. ¿Ya? Esta quizás un poco pronunciada la cadera, pero quizás con esta un poquito más suave la curva. Porque es más natural en el fondo, la curva no es tan artificial. ¿Ya? Bueno, ahí nos queda nuestra curva y terminamos con todo lo que corresponde a la espalda por ahora. Ahora para trazar el delante, lo que vamos a hacer va a ser primero realizar el escote, al igual que lo hicimos con el delante, ¿cierto? Vamos a trazar el escote, que en este lado está el costado y aquí está el centro. ¿Ya? Muy importante entender eso. Este lado tenemos este lado tenemos el centro y aquí tenemos el costado. En el fondo los dos costados están enfrentados y los centros están separados, no se miran, por decirlo así. Los costados son los que se van a como ver así, siempre van a estar como cara a cara dentro del molde. ¿Ya?
Entonces, para dar el escote del delantero, vamos a hacer por la línea auxiliar de delante, es decir, por la que está debajo, donde bajamos 1 centímetro, se recordarán, acá. Vamos a dar 1/5 de ancho de espalda menos 0,5 y nos va a aparecer el escote, ¿ya? Entonces vamos a dar 1/5 de ancho de espalda menos 0,5 centímetros. El ancho de espalda corresponde a 38 centímetros, los cuales los vamos a dividir en 5. Nos da 7,6 menos 5 milímetros nos da 7,1. Entonces, desde el centro delantero hacia adentro, vamos a dar 7,1, ¿cierto? 7,1. ¿Ya? Posteriormente, para dar la profundidad de este escote, lo que tenemos que hacer es el ancho del escote, el ancho que acabamos de dar de 7,1 más 1,5. Entonces va a ser 7,1 más 1 serían 8,1 más 5 milímetros serían 8,6. Entonces vamos a dar el ancho de este escote más 1,5. Por lo tanto, 8,6 centímetros vamos a bajar por la línea auxiliar de delante, ¿cierto? La línea auxiliar de acá del delante. Hacia abajo vamos a dar la profundidad del escote de 8,6. Y igualmente, como lo hicimos con el escote espalda, vamos a hacerlo con el escote delantero al utilizar nuestra cercha, uniendo los dos puntos, digamos, el ancho del escote y la profundidad del escote, los dos, ahí y ahí, ¿cierto? El ancho del escote y la profundidad del escote se unen por medio de la cercha de sastre. Hay que buscar que nos quede un escote de forma, podemos decir, como orgánica. ¿Ya? Quizás en mi caso no se va a ver tan normal el escote en este caso. ¿Por qué? Porque evidentemente esta regla no está pensada para algo tan pequeño. Y esta regla chiquitita, a pesar de que son bastante, digamos, más cercanas a lo que necesitamos, tampoco cumplen del todo con el dibujo del escote. Vamos a probar con esto también en todo caso, pero no quedan tan bien, la verdad, como debiese quedar en grande. Bueno, por ahí queda un poquito mejor. Vamos a borrar la que hicimos con la regla grande y vamos a dejar esta con la regla pequeña. ¿Ya? Lo importante es que a ustedes les quede bien su escote, ¿ya? Porque este es un ejercicio que estamos haciendo en miniatura, pero lo que ustedes están haciendo va a ser su trabajo ya. Entonces, por supuesto que es mucho más beneficioso que les quede bien de una, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestro escote, ¿cierto? Al igual que lo que hicimos delante, en la espalda, vamos a buscar la inclinación del hombro acá en el delantero, ¿ya? Entonces, el hombro y sisa dice. Vamos a trasladar desde la espalda hacia el delante la medida de inclinación de hombro y bajar desde este punto 2 centímetros, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo la trasladamos? Vamos a utilizar nuestra regla. Vamos a buscar con la escuadra de esta forma. Vamos a buscar dónde está el punto de la inclinación de hombro, ¿cierto? Que está aquí en la espalda, está el punto de inclinación de hombro, y lo vamos a trasladar acá, apoyándonos en la línea para que nos quede recto, y vamos a trasladarlo hacia acá, hacia el frente, justo en la línea aquí del costado, ¿ya? Por la misma línea del costado que tenemos acá, la línea del costado del delantero, ¿cierto? Ahí trasladamos la línea. Esta línea que está acá, la inclinación del hombro de la espalda, la trasladamos acá. La traducción como literal, pues. Y de esa línea que acabamos de marcar, bajamos 2 centímetros, ¿cierto? Bajamos 2 centímetros
y unimos con línea recta este punto de inclinación de hombro apareciendo la línea de hombro con el escote, al igual que delante. Al igual que delante lo hicimos, vamos a unir el escote, en este caso obviamente el escote del delante, con la inclinación de hombro, pero donde le bajamos los 2 centímetros, ¿cierto? Nos va a quedar un poquito más inclinado el hombro en este caso. ¿Ya? Y claramente nos va a quedar un poco más largo. ¿Por qué? Porque está llegando hasta el costado, a diferencia de la espalda, que no llega al costado. La espalda llega un poco antes, llega a esta línea auxiliar de sisa, ¿cierto? Y ahí van a ver cómo lo realizamos, ¿cierto? Entonces nuestro siguiente paso nos dice que vamos a marcar la medida de avance de sisa sobre la línea de pecho desde el costado delante hacia la derecha, ¿ya? Entonces desde el costado delante hacia la derecha por la línea de pecho hacia adentro, digamos, vamos a marcar el avance de sisa, que el avance de sisa corresponde a 5,3, ¿cierto? Entonces vamos a marcar 5,3 hacia adentro. Lo marcamos ahí, ¿cierto? 5,3 desde el costado hacia adentro, 5,3. Y esta línea la vamos a unir con la inclinación del hombro. Vamos a unir esto con esto. Vamos a unir la inclinación del hombro con el avance de sisa en una diagonal en línea recta. ¿Ya? Nos va quedando más o menos así. Se ve como extraño hasta ahora, pero ya van a ver por qué. Ahora también nos dice que vamos a trasladar el aplomo de la espalda hacia el delante. ¿Ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. El aplomo, que estaba acá en la línea auxiliar de sisa en la espalda, lo vamos a trasladar hacia el delante, justamente atravesando esta diagonal. Ahí nos va a quedar en la diagonal. Y desde este punto que marcamos aquí, vamos a avanzar 1,5 hacia adentro. ¿Ya? Desde el aplomo que nosotros trasladamos de la espalda hacia el delante, vamos a avanzar 1,5. ¿Ya? Hacemos la marquita ahí, ¿cierto? Como la pueden visualizar ahí. Acá. Ahí está, ¿cierto? Entonces ahora con la curva de sisa, con la cercha, vamos a dibujar nuestra sisa, que en el fondo tiene que pasar por 3 puntos. Tanto por la inclinación de hombro, como lo hicimos delante, por este punto que avanzamos, a que avanzamos el aplomo, y por supuesto con la línea de pecho aquí, justo en el costado. Vamos a buscar de la misma forma que lo hicimos delante, con nuestra cercha, que se unan los 3 puntos. Que haya un punto en el cual los 3 puntos coincidan en la curva. Oh, está complicado acá, pero lo vamos a lograr. Estamos casi ya buscando. Ustedes tienen que buscar ahí cuál es el punto que les va a acomodar, ¿ya? Con su cercha. Si no tienen cercha, lo van uniendo con una tapita, con algo que les vaya dando la curva, lo van haciendo como por parte, hasta que logren formar esta curva de la sisa. ¿Se fijan? Y ahí tenemos nuestra sisa en el delante. ¿Ya? Nuestro siguiente paso va a ser muy similar a lo que hicimos delante. Vamos a entrar aquí en tallar en la cintura 2 centímetros. Y por supuesto también lo vamos a unir igual que delante con una línea diagonal a la línea de el pecho
aquí donde se forma la sisa, ¿cierto? De forma diagonal apareciendo este entalle. Y de igual forma vamos a aplicar desde el centro espalda hacia el costado, desde el centro delantero hacia el costado delantero, vamos a aplicar la medida de 1/4 de cadera más 1 centímetro, ¿ya? En el ruedo. Entonces, el contorno de caderas es 98, ¿cierto? Lo vamos a dividir en 4. Nos da 24,5 más 1 serían 25,5. ¿Cierto? Entonces vamos a marcar esa medida de 25,5 y vamos a aplicar con curva de caderas o regla de caderas, curva suave, la forma de nuestras caderas. Muy parecido a lo que hacíamos en la falda, ¿cierto? Uniendo este punto de entalle con justamente el punto que recién marcamos acá. Y ya tenemos nuestro delante y nuestra espalda formaditos. ¿Cierto? Ya tenemos una espalda y tenemos un delante. Ahora nosotros, si nos fijamos, tenemos aquí una gran diferencia entre la espalda y el delantero. Si somos observadores lo vamos a notar. La medida del ancho del hombro de la espalda en relación a la del delante es más pequeña. O sea, aquí hay una que es más grande que la otra y deben ser iguales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es realizar una pinza en el delantero, que es donde tiene la medida más grande del hombro. El hombro es mucho más grande en el delantero que en la espalda. Por lo tanto, como les digo, vamos a realizar lo que se llama la pinza de pecho, ¿ya? O pinza de busto. Entonces dice la pinza de busto del delante. La pinza de hombro se ubica en una distancia igual a la de 1/20 de contorno de busto, ¿ya? Entonces primero que todo vamos a buscar la medida de 1/20 contorno de busto. Delante la habíamos sacado, pero vamos a buscarla, ¿cierto? Entonces vamos a dividir el busto, que es 92 centímetros, en 20 centímetros. Lo dividí, en 20. 92 dividido en 20 nos da 4,6, ¿ya? 4,6. La medida de un 20avo de contorno de busto se aplica desde el ancho del escote espalda, desde el ancho del escote delantero hacia la izquierda por sobre la línea de hombro. Ya. Entonces, para ir aclarando, nosotros vamos a aplicar la medida de un 20avo de escote espalda, de contorno de busto, desde la medida de acá, desde el ancho del escote. Desde este punto, desde aquí, vamos a aplicar la medida que recién vimos, que era 4,6, ¿cierto? Que es un 20avo de contorno de busto. Por lo tanto, vamos a marcar los 4,6 por la línea del hombro, ¿cierto? Desde acá, desde donde aparece el escote, vamos a marcar los 4,6, ¿cierto? Los vamos a marcar aquí, justamente en la línea del hombro. Ahí los marcamos, ¿cierto? Posteriormente vamos a aplicar la inclinación de esta pinza. Dice, la pinza de busto tiene una inclinación que se obtiene midiendo en línea recta desde el centro delante hacia la medida de un 20avo de busto. Es decir, desde aquí, desde el centro delantero, desde esta línea de acá, el centro delante, vamos a medir hacia acá, hacia ese marca que hicimos de un 20avo de busto, ¿cierto? Lo vamos a medir con línea recta, con la wincha, así, de esta forma. En mi caso mide 11,2 más o menos, ¿cierto? Aquí yo no tengo los milímetros, pero ustedes los tienen probablemente en 11,5, diría yo, más bien dicho. Ya, 11,5 mide, ¿cierto? 11,5.
Y dice, esta medida se le resta 1 centímetro y el resultado se usa en la línea de pecho desde el centro delante hacia la izquierda. Es decir, nosotros nos dio 11,5, ¿cierto? Al medir aquí en línea recta desde el centro delante hacia esta medida que marcamos acá, nos da 11,5. Le restamos 1, 10,5, ¿cierto? Y esa medida de 10,5 la vamos a aplicar desde el centro delantero, perdón, hacia adentro, es decir, hacia la derecha por la línea de pecho. ¿Ya? Desde aquí vamos a aplicar 10,5. Lo marcamos ahí. Ese punto va a representar desde dónde van a ser nuestra pinza. ¿Se fijan? Desde ahí. Ese va a ser nuestro punto de la pinza. Dice, estos puntos se unen con una diagonal que tiene el largo igual a la medida de alto de busto. ¿Ya? Va a medir alto de busto, mide 24 centímetros. Entonces, yo, ¿cómo lo voy a medir? ¿Ya? Tengo que unir aquí con esto, ¿cierto? Tengo que unir en el fondo esta marca que hice aquí en el hombro con la marca que acabo de hacer, ¿cierto? En la línea de pecho. Y va a medir lo que mide la altura de busto o la altura de pecho, que son 24 centímetros, ¿ya? Yo las mido desde el punto que está en el hombro, pasando por acá, porque puede que coincida que, claro, que justo los 24 lleguen acá, como puede que pase hacia abajo, ¿ya? Si pasa hacia abajo no hay ningún problema, no se asuste, no se preocupe, porque es normal. Desde aquí vamos a medir hacia acá, pasando por acá y trazando la línea recta, ¿ya? Tiene que aplicar la altura de busto, que son 24 centímetros, ¿ya? En mi caso se pasa, pero justo un poquitín nomás, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí al aplicar los 24, aquí abajito quedó. Entonces yo lo voy a trazar con línea recta. ¿Se fijan? Quedó justo un poquito por debajo de donde está la línea de pecho. Solo un poquito por debajo. Ya, entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es medir los hombros, tanto delante y espalda, y la diferencia va a ser la medida del ancho de la pinza. ¿Ya? Entonces nosotros medimos este hombro, el de espalda mide, en mi caso, mide 12 centímetros, y el de espalda mide, el de espalda mide 12 y el de delante mide 18,2. No, diría que 18,3. ¿Ya? Entonces vamos a restar 12 centímetros menos 18,3. Nos da 6,3. Entonces esa va a ser la medida que va a ser el ancho de la pinza del pecho, 6,3, que es la diferencia que existe entre el hombro de la espalda y el hombro del delantero. La diferencia que existe de centímetros es la que vamos a aplicar. ¿Ya? Dice, el ancho de la pinza se aplica sobre la línea del hombro del delante y se mide desde el 20avo de busto hacia la izquierda. Entonces desde aquí para acá por la línea del hombro, desde aquí hacia allá, voy a aplicar la medida de la diferencia que existe entre el hombro de espalda y el hombro delantero, que eran 6,3. ¿Ya? Entonces desde acá lo aplico 6,3. ¿Cierto? Ahí lo apliqué. Ahí me quedó los 6,3. ¿Cierto? Ese va a ser el ancho de la pinza. Entonces después nos dice, para completar la forma de la pinza se traza una línea diagonal con la medida del alto de busto que va desde el término de la pinza hacia arriba.
Entonces vamos a tomar los 24 centímetros del alto de busto y los vamos a aplicar desde aquí, desde donde termina la pinza, pasando hacia acá, hacia la marca del ancho de la pinza. Entonces vamos a buscar acá 24, desde aquí, desde abajo 24, pasando por acá nos queda un poquito más arriba del hombro, ¿ya? Y eso se corrige. Entonces vamos a atravesar desde el término de la pinza, desde esta profundidad, vamos a aplicar los 24, que en nuestro caso, y bueno, en todos los casos les va a quedar un poquito más arriba de la línea de hombro, ¿ya? Entonces, nosotros ahora tenemos que rectificar esta nueva línea de hombro y lo vamos a hacer desde aquí, desde el nuevo punto que apareció de hombro, donde termina el hombro, con el escote, la línea del escote o donde termina el hombro, ¿cierto? Entonces nos va a quedar así. Esta es nuestra nueva línea de hombro. ¿Por qué? Porque yo, al cerrar la pinza, van a ver que coinciden estas dos piezas. Si yo hago esto, miren, ¿se acuerdan de esto? El pivoteo de la pinza. Yo estoy tomando la pinza, la estoy por la línea de acá, la estoy cerrando, miren, la estoy juntando y la voy a juntar con el otro lado, con la otra línea. En el fondo voy a cerrar la pinza, la voy a cerrar en el papel obviamente para que vean, y coincide el hombro, nos queda ahí el hombro perfectamente como corresponde. Por eso queda más arriba, porque si yo lo cierro, el hombro coincide perfectamente. ¿Se fijan? Queda igual que el hombro aquí en la espalda. Queda perfecto. ¿Se fijan? Si yo cierro la pinza, coincide perfectamente. Si yo la abro, por supuesto, me va a quedar una más arriba y una más abajo. Una línea de hombro más arriba y otra más abajo. Pero si yo la cierro, ahí van a ver por qué la hacemos así. Porque queda el hombro perfecto. Queda perfecto el hombro. ¿Se fijan? Ya. Entonces vamos a continuar ahora. Vamos a generar las pinzas de entalle. En el delantero el eje de la pinza de entalle se prolonga la pinza de busto en la línea recta hasta el largo total. En línea recta. Entonces este punto lo vamos a prolongar en línea recta. Yo sé que este mide de acá a acá, mide 10, no me acuerdo cuánto era, pero 10, creo que era 10,3, ¿cierto? Entonces yo voy a marcar acá abajo en el ruedo 10,3 y voy a trazar la línea. Y este va a ser mi eje de la pinza, porque aquí vienen las pinzas de entalle. Una es la pinza de pecho, que es la que está acá arriba en el hombro, y esta es la pinza de entalle. Y esta pinza de pecho llega justamente aquí donde está el pecho. Aquí es donde, en este punto exacto, es donde estaría nuestro pezón, ¿cierto? Ahí estaría el pezón, justamente. Entonces aquí estaría todo lo que es el busto, ¿cierto? Como tal. Entonces aquí tenemos nuestro primer eje en el delantero. Y en la espalda el eje se ubica a la mitad de la medida correspondiente a la cintura y la espalda. ¿Ya? A la cintura de la espalda, perdón. Entonces es necesario medir la cintura de la espalda para saber cuál es la mitad, ¿cierto? Entonces la mitad... ¡Ay, chuta, me pegué! Perdón. La mitad va a ser justo acá. Vamos a medir, para buscar la mitad de la cintura, tenemos que medir desde aquí, hasta el entalle que hicimos, ¿cierto? Medimos y mide 20. Entonces la mitad, por supuesto, es 10. En su caso puede que varíen las medidas, en todo caso. Pueden variar un poquito. Pues yo igual estoy midiendo aquí con esta wincha que no tiene milímetros. Ojo con eso, ¿ya? Yo estoy siempre aproximando. Entonces, yo sé que
mide 10 centímetros. Desde aquí a acá son 10 porque mide 20 y es la mitad. Está el centro, ¿cierto? Ahí está la marca. Entonces, desde acá yo arriba voy a marcar 10. Y acá en el ruedo, tanto en la línea de pecho como en el ruedo, voy a marcar 10. ¿Cierto? Entonces yo sé que ahí voy a poder trazar desde la línea de pecho hacia abajo, voy a trazar el eje de la pinza. ¿Se fijan? Ahí nos queda el eje de la espalda y el eje delantero. Ahora, para realizar las pinzas de entalle es necesario medir la cintura de la espalda del molde y medir la cintura delante del molde. Sumar ambas cinturas, ¿ya? Entonces las vamos a medir. Esta medía 20, ¿cierto? La de la espalda medía 20 y la del delantero mide 22. Entonces 20 más 22 nos da 42, ¿cierto? El resultado se resta la mitad de la medida del contorno de cintura. Ya, entonces, tenemos que las medidas de la cintura del molde, cintura, molde, es 42. Entonces ahora tenemos que buscar la mitad de la medida de la cintura de las medidas que tenemos acá, ¿cierto? Que la cintura es 74. Entonces lo vamos a dividir en 2, 74. Vamos a poner 74 dividido en 2. La calculadora nos da 37. Entonces, la mitad de cintura, la cintura real, es 37. ¿Cierto? Entonces tenemos 42 y 37. Y ahora vamos a restar. Vamos a restar 42 menos 37. O 37 menos 42. Es lo mismo al final. Menos 47. O sea, perdón, menos 37. 42 menos 37 nos da 5 centímetros. Ya, entonces, la resta de estos dos es 5 centímetros. No se les olvide ese resultado. Vayan anotando eso, siempre anoten lo que vayan haciendo. Ya, yo tengo aquí anotado. Ya dice, este resultado se divide en 2 para las pinzas del modelo. Entonces nosotros los 5 lo dividimos en 2, nos da 2,5. ¿Cierto? Por lo tanto, cada pinza tendrá un entalle de 2,5. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a aplicar desde el centro de las pinzas 2,5. El 2,5 evidentemente lo tenemos que dividir en 2 porque da, para que forme 2,5 tiene que dar mitad para acá, mitad para allá. Mitad a este lado, mitad a este lado. Lo vamos a hacer primero con la pinza espalda. Entonces 2,5 dividido en 2 nos da 2,5 dividido en 2 nos da 1,2 o 1,25. Entonces vamos a dar 1,2 por lado, ¿cierto? 1,2 y 1,2 en la espalda, 1,2 y 1,2, dando un total de la pinza. El total de la pinza va a ser 2,5. Entonces al otro lado también damos lo mismo, 1,2 y 1,2, ¿cierto? 1,2 y 1,2. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Tenemos las dos pinzas. Con sus medidas marcadas, el ancho de la pinza, tanto en el delante como en la espalda. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que saber el largo de las pinzas. ¿Ya? Las pinzas tendrán un largo de 12 centímetros, desde la línea de cintura hacia abajo y hacia arriba. Ya hacia arriba. En la espalda la pinza llegará hasta la línea de pecho y en el delante llegará hacia la terminación de la pinza de busto. Ya, vamos a explicarlo. La pinza hacia abajo va a medir 12 centímetros. Entonces yo voy en ambos ejes, tanto en el delante como en la espalda, voy a marcar hacia abajo 12 centímetros desde la línea de cintura. ¿Ya?
porque hasta ahí va a llegar mi pinza, ¿ya? En ambos casos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Los voy a unir los 12 centímetros que bajé con cada lado de la pinza, formando como un triángulo hacia abajo. Entonces voy desde un lado de la pinza, lo voy a unir al punto abajo por el eje, a los 12 centímetros por el eje. Nos va a quedar algo así. ¿Se fijan? Esa va a ser la profundidad de la pinza de 12 centímetros. Y por arriba se va a unir aquí, justo a la línea de pecho. Ahí se va a unir. Entonces lo vamos a hacer igual. Vamos a unir esta suerte de triángulo, que es la pinza. En el fondo nos va a quedar como una especie de diamante. ¿Ya? Para que me entiendan. Un rombo, no sé. Creo que es un rombo la figura. Y ahora lo mismo vamos a hacer. Vamos a unir en la pinza, en la parte del delantero, vamos a unir con diagonal. Desde la línea de cintura, donde está nuestra pinza de entalle, hacia los 12 centímetros que marcamos de la profundidad de la pinza. Y posteriormente, acá arriba, vamos a unir donde coincida con el término de la pinza de busto. ¿Ya? No va a coincidir con la línea de pecho necesariamente, va a coincidir con la profundidad del término de la pinza de busto, que es la que hicimos arriba. Donde termina la pinza de busto se va a unir con la pinza de entalle. Entonces nos queda así. Voy a mostrarlo un poco más cerca. Se fijan, en la espalda nos queda así la pinza, y en el delante nos queda, ahí no se nota tanto, nos queda así. ¿Se fijan? Ahí está. Se ve un poquito arrugadito porque, como claro, plegamos el papel. ¿Ya? Y eso sería el desarrollo de este molde. Así se desarrolla el molde de vestido o falda. O sea, de vestido o blusa. Esto es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, con este video vamos a poder realizar este molde y vamos a poder resolver todas las dudas. Espero que lo hayan entendido, espero que lo puedan realizar. Y como saben, siempre voy a estar a disposición de poder ayudarlos. Así que muchas gracias. Eso. Un saludo a todos, a todas, a todos. Nos vemos.